Ecológica. ¿Se han tomado las muestras, señorita Perito? Muchas gracias a mis colegas que pusieron el video. Lo que acabamos de ver, además de indignante, vulgar y brutal, pues es un acto de ignorancia en el sistema acusatorio que va a resolvernos todos los problemas. No, no es cierto. Es un caso de tortura, clarísimo, ordenada por un juez, donde el juez es instigador, el perito y los policías son autores materiales, y el Ministerio Público y la defensa inexistentes, por cierto. Es un caso real. Ahora sí, el dogmático vino aquí a decir las legítimas defensas y los estados de no, ahí está la realidad, ¿no? Y deberían estar considerados por tortura. Y según yo, tortura es ejercer la fuerza física o moral para obtener información. En este caso, información genética. Los tipos penales cambian de un elemento objetivo, a veces, del tipo, pero lo que acabamos de ver es un acto de tortura judicializado. ¿Qué reflexión podría yo dejarles para concluir aquí? Lo primero es que es cierto que vale la pena quitar del Código Nacional aquellos rubros penales para que lo resuelvan los estados o sus códigos penales. Segundo, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad y que solamente hay que esperar el primer estado que se avienta a reformar la parte de su Código Penal General para meter a las personas jurídicas como autores. Ya está el proceso para llevarlas a juicio. Y lo último que acabamos de ver, más allá de poner 4 o 5 párrafos enormes que no resuelven el problema, es, antes de estudiar proceso penal y derecho penal, estudiar derechos humanos. ¿Qué es lo que nos falta? A ese policía, a esos policías que ejercieron la fuerza, los están victimizando porque la autoridad de un juez sobre un policía, a veces el policía se siente intimidado, impresionado. Me lo dijo un juez, tú no tienes por qué obedecer órdenes ilícitas. La obediencia debida ya no es una causa de justificación. Si yo fuera policía, si el comandante Cuauhtémoc Vázquez González fuera policía y va al juicio y el juez le ordena hacer eso, ¿cuál es la respuesta? Hágalo usted, pues, y si lo hace, lo detengo en este momento, aquí en el juzgado, me lo llevo, pues, si no, así tendría que ser. O vamos a afectar la dignidad de una persona humana porque lo dice un juez que no tiene la más mínima concepción de derechos humanos. Ese sería el desafío que creo tenemos de cara al nuevo sistema penal. Muchas gracias. En segundo lugar, ofrezco la palabra al doctor Ernesto López Saure, el cual es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, especialista en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Ciencias Penales con especialización en Jurídico Penal para el INACIPE, máster en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, estudios de doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, certificado por méritos por la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma procesal penal. En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se desempeñó como visitador general, coordinador general de averiguaciones previas desconcentradas y encargado de la Subprocuraduría de averiguaciones previas desconcentradas. En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca se desempeñó como director de la Academia de Formación Profesional, subdirector de averiguaciones previas y consignaciones, así como asesor del Procurador General de Justicia de Oaxaca. Actualmente se desempeña como subprocurador general de justicia en Oaxaca y coordinador de las regiones en donde opera el sistema acusatorio adversarial. Ofrezco la palabra, maestro. Muchas gracias. Un poco los agradecimientos. Alicia, muchísimas gracias. El director del INACIPE, muchísimas gracias.
Muy contento de encontrarme en esta mi casa. Aquí estudié una especialidad, la maestría de electro. Y además tuve grandes profesores. Veo uno aquí, el doctor Moisés Moreno, maestro, un saludo entrañable. Y muchas gracias por compartir la mesa, sobre todo con don Ricardo Franco Guzmán, mi querido amigo, hermano a veces, Miguel Antiveros. Ahorita manifestaré, siguiendo el método acusatorio adversarial, refutaré lo que acabo de señalar al maestro Juan José Olea. Un placer. Hemos trabajado juntos en el Instituto de Formación Profesional del DF y a Cuauhtémoc. ¿Qué tal? Bueno, un poco siguiendo el método dialéctico y después del ejemplo grotesco que acaba de poner Miguel para sembrar un poco el tema de la discusión, a mí me parece que tenemos que distinguir dos cosas. Tendríamos que ver si la decisión del juez está motivada. Los únicos autorizados para poder determinar la afectación a un derecho fundamental en el nuevo sistema o en cualquier sistema de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay casos paradigmáticos sobre eso, son los jueces. ¿Qué más? Esto me va a llevar para retomar el hilo de varias figuras que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales que me parece afectan los derechos fundamentales, y se los dice alguien que hace fiscalía, ¿no? Que a veces para nosotros sería mucho más fácil que el imputado confesara o que se hicieran mil cosas, pero no funciona así. La democracia implica reconocimiento recíproco, comprensión mutua. En el caso que pone Miguel, a mí me parece que si un juez ya decidió que se puede afectar un derecho fundamental, está claro. Lo segundo es el método. ¿Esto es sumamente grotesco? Sí, está claro. ¿Se le fue de las manos al juzgador? Por supuesto. Pero se puede afectar un derecho fundamental. Si no, haces nugatoria la pretensión punitiva del Estado. No tendría sentido, no podríamos perseguir a esta persona si efectivamente cometió un delito. El tema está fijado antes. Un juez decidió que se afecte un derecho fundamental, es una prueba intrusiva, le llamamos, la persona como medio de prueba, como objeto de prueba, les dicen otros, es decir, estoy obteniendo una muestra, lo mismo que si obtuviera una muestra de orina o si obtuviera una muestra de sangre, aquí estoy obteniendo una muestra, aparentemente de saliva, que ya fue determinada por un juez. Lo segundo es el método, y hay responsabilidades, seguramente hay responsabilidades administrativas, y tendríamos que ver jurídico-penales, como dice Miguel, atendiendo a las finalidades para ver si hay tortura, ¿no? Me parece que sería otro tema. Bueno, un poco ahí siento las bases de lo que sería el posible debate al final de esto, y me lleva a otro tema que está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero, a mí me parece correcto que exista un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la crítica que yo haría es, me parece que ese Código Nacional se elaboró un poco, mucho, sin atender la riqueza material y valorativa de la experiencia de los estados. Me parece que participaron muchos en la redacción de ese código y en su vida han estado parados en una audiencia. En su vida han llevado la investigación de un caso. No entiendo cómo pueden determinar eso, y se ve. Hay muchas cosas que están contenidas en los códigos. Seguramente Jorge, cuando te arreglas, mañana, no sé, seguramente podrá hacer unas valoraciones a partir del Poder Judicial, pero desde el altiplano se decidió la elaboración de un código sin atender a los estados que ya operan. Hubo un congreso en Oaxaca, parece que fue en noviembre, y los representantes, es un oaxaqueño, está Jorge Emilio, está Magno, ¿no? Compañero tuyo, y había alguien de CETEC que decía, bueno, es que por eso venimos a los estados, por eso venimos en este momento con usted. Sí, que ya habían presentado el código, no tiene sentido, no hay debate, ¿no? Es lo que tiene sentido. ¿Y qué aporías encontraría yo en este Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a cómo tiene que operar un sistema acusatorio real? El primer problema que encontramos es este tema que le llaman medidas de protección, providencias precautorias o medidas cautelares. El Ministerio Público están establecidas, ahorita les digo, en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede, sobre todo en las fracciones 1, 2 y 3, puede señalar
esas medidas parece que son medidas cautelares de carácter personal, son prohibiciones que se establecen al imputado. Esas solo las puede determinar un juez, porque es una afectación a un derecho fundamental, no las puede determinar el Ministerio Público. Posterior dice, bueno, dentro de los 5 días siguientes tienes que acudir ante el juez de garantía o juez de control para que te las autorice. A mí me parece que se afecta la distribución de cada uno de los órganos del Estado, las cargas que tiene cada uno de los órganos del Estado, y en ese sentido el Ministerio Público tendría que acudir ante el juez de control o de garantía con datos relevantes que permitan la afectación de un derecho fundamental. El segundo caso que yo vería en este sentido tiene que ver con el caso urgente. Igual, aun cuando esté en la Constitución regulado el caso urgente, no significa que la Constitución sea inconstatable. En el tema del caso urgente se autoriza al Ministerio Público, como sigue funcionando en muchos códigos procesales o de procedimientos penales, se autoriza al Ministerio Público para llevar a cabo una detención, sin autorización judicial. Es un tema un poco raro porque una de las fracciones, o la fracción establece que ya existan datos que permitan inferir que la persona realizó o que se cometió un delito y que la persona intervino en él. ¿Eso qué implica? Pues que ya tienen datos suficientes para ir a solicitar una orden de aprehensión. Y en los estados en los cuales opera el nuevo sistema hay jueces de urgencias. No porque me desmentiera, pero hay jueces de programadas, jueces de trámite y jueces de urgencia. Los jueces de urgencia están 24 horas. Y si ya tengo estos datos, pues voy y solicito una audiencia ante el juez de garantía y sin mayor problema me da la orden de aprehensión. No existe necesidad alguna de decretar la detención por caso urgente. Otro tema que me parece relevante es la flagrancia, esta fracción 2 del apartado B, en el cual se autoriza la detención de una persona, una especie de presunción de flagrancia o cuasi flagrancia, cuando es detenida con los objetos del delito y además es señalado por otra persona. Bueno, ya no hay flagrancia. Y además en su momento, en las mismas